Amigos de Expreso, La Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que usted sabe que dialogamos y conversamos sobre los temas más importantes en la vida pública de Tamaulipas. Saludo a mis compañeros. Mario Flores, bienvenido. Miguel, Pedro, un gusto estar aquí con ustedes para analizar los temas relevantes que hay en México y Tamaulipas. Que son muchos. Pedro Alfonso García. Hola a la audiencia de Tertulia. Un día movido, ya lo venía haciendo, porque hay una iniciativa de reforma de la que se empieza a hablar poco a poco, pero me parece que va a hacer mucho ruido porque va a ser polémica, va a ser muy debatible, que es la propuesta presidencial para evitar que los candidatos a la presidencia de la República y a las gubernaturas, que eso es algo muy interesante en el caso de Tamaulipas, cuenten con la doble nacionalidad o con alguna doble nacionalidad, la mexicana y alguna otra, evidentemente pensando sobre todo en algo que es muy común, por ejemplo, en la frontera, que es mexicanos que cuenten con nacionalidad también estadounidense. Es relevante porque se da en el contexto, se da, yo diría, casi como respuesta a las declaraciones del exgobernador Cabeza de Vaca, pues avisando que planea postularse como candidato a la gubernatura en el 2030, por más ridículo que esto parezca, considerando su situación jurídica, considerando que él se encuentra en los Estados Unidos, no puede venir a México, donde existe una orden de aprehensión en su contra. Pues bien, pareciera como respuesta a este llamado del exgobernador, que se formula esta iniciativa, que sin embargo, más allá de ese origen, a mí me parece que tiene mucho sentido. Me parece que sí es un asunto que, por las circunstancias políticas del país, vale la pena discutir. No sé qué posición tienes tú, Mario. Mira, Miguel, ese tema creo que realmente mi comentario va en dos vías. Uno, ¿cómo lo está tomando el gobierno de la República y por qué lo propone? Que creo que es viable desde la perspectiva en que lo están viendo. Oye, eres gobernador o gobernadora en México, o eres presidente o presidenta, y después de haber sido 6 años electo en el cargo o electa, te vas hacia tu otra nacionalidad y escudarte para no poder ser investigado por las autoridades mexicanas si cometiste algún delito o algo que se considere un delito y te estén apuntando hacia ello, y naciendo desde esa perspectiva, pues bueno, es una manera de tener control sobre quién gobierna en el país y que si lo hace mal, que rinda cuentas. Sin embargo, si me voy exclusivamente a los derechos de ser un humano, yo me planteo la situación de una familia migrante que por la coyuntura un mexicano nazca en el extranjero, por que los papás se fueron a trabajar a Estados Unidos, digamos. Esa persona, pues evidentemente tendría la nacionalidad americana y luego trataría de sacar la nacionalidad mexicana. Probablemente esa persona también tenga derecho a ser gobernador o a ser presidente de la República. Sin embargo, esta ley lo que le diría a esta persona es que se tenga que deshacer de su nacionalidad de nacimiento de origen. Creo que es limitar los derechos de las personas. No estoy de acuerdo en cuanto a ese punto específico si nos podemos analizar desde el derecho positivo. Por el lado que lo está tomando el gobierno mexicano, creo que es una medida que puede llegar a tener control, por eso es controversial, por eso se puede abrir debate. Aparte, la mayoría de los políticos que pretenden gobernar el país, de todos los partidos políticos, de los estados fronterizos, tiene esa doble nacionalidad. Llamemos a los de Tamaulipas, a los de Nuevo León, a los de Coahuila, a los de Chihuahua, a los de Sonora, a los de Baja Norte. Todos tienen este tipo de doble nacionalidad. O sea, estoy generalizando, muchos no lo tienen evidentemente, pero la mayoría. Es una práctica común. En general, la población fronteriza... Sí, que busque tener la doble nacionalidad para pues, poderse mover más fácil entre países. Entonces, creo que muchos se van a estar, hasta del propio Morena, van a estar en contra de este tema, por sus aspiraciones personales. Toda cooptación de la libertad humana es una medida que raya en autoritarismo o fascismo,
Para eso están las instituciones, y si las instituciones no están funcionando, es responsabilidad de quienes ejercen el poder. Sí. Esto lo puedo decir. A ver, yo, estando de acuerdo con ambos, me permito diferir. Me parece que en un sistema político como el nuestro, con tantas complejidades, con ejemplos como el de Cabeza de Vaca, me parece que sí es momento de preguntarse, a ver, ¿es válido que una persona que tiene una nacionalidad extranjera, en este caso, pensando directamente en los Estados Unidos, pues se defina a cuál de ambas nacionalidades planea responder en lo personal? Pienso incluso en esto que dices de las aspiraciones, de los aspirantes a la gubernatura. Me parece que en el caso de Tamaulipas, pues lo que nos pasó con Cabeza de Vaca sí nos debe servir para preguntarnos, para poner sobre la mesa esta iniciativa y preguntarnos qué tan válida es, porque no me parece a mí que haya una violación a las garantías individuales de nadie. En todo caso, pueden ser candidatos, según esta reforma como está planteando, como tú decías, Mario, pues sí, aceptan renunciar a su otra nacionalidad. Sí, es correcto, Miguel, lo que comentas. En el caso de Cabeza de Vaca específicamente, que esta misma semana salió... Sí. Pues yo por eso decía, claramente es una respuesta a su posición. En medios nacionales a abrirse como probable candidato a la presidencia de la República, no sé por qué partido, probablemente por Acción Nacional. Sin embargo, hoy por hoy los requisitos no los cumple. No vive en México, vive en Estados Unidos, todo el mundo sabemos eso. También tiene una carpeta de investigación y una, ¿cómo se llama? Orden de aprehensión. Una orden de aprehensión en México que lo imposibilita. Hoy por hoy ya está imposibilitado de acuerdo a las leyes mexicanas. Entonces, eso quiere decir que esta modificación, esta reforma al artículo 16, parece que vi en la presentación de Luisa María Alcalde, es más profunda que solamente pensar en el caso Cabeza de Vaca. Y tiene implicaciones mucho más profundas. Realmente, que se busque cualquier persona que gobierne en México rendir cuentas en México sin tener que escudarse en otra nacionalidad y con leyes de otra nacionalidad, pues a lo mejor podría ser, pues que es lo correcto, ¿verdad? Pero no puede, desde mi punto de vista, no se puede limitar la participación de las personas en democracia, que donde vives, democracia es un sistema, no simplemente es ir a votar el día de la elección. Entonces, creo que vulnera contra los derechos humanos. Más que la nacionalidad, lo importante es la red de intereses a la que corresponden, y para eso se debe de hacer un escrutinio de los perfiles de las personas que van a hacer las candidaturas. Se deben de hacer desde los partidos, se debe hacer desde el poder y lo deben de hacer las autoridades electorales. Creo que nadie lo está haciendo. Ahí, por ejemplo, en mayo se presentó se aprobó una ley en la ley electoral para que se haga ahí una comisión y que evalúen a los candidatos. De integridad de los aspirantes. A ver, va clarito Moinedo en Quintana Roo a ser candidato de Morena, pues es ahorita el coordinador de la transformación de la soberanía y de no sé qué cosas. Va directito Moinedo hacia eso. Tiene acusaciones de cooperar con el cártel rumano y que tiene a gente trabajando de Rusia ahí con él en temas que ya tienen delitos. El propio Andy, o sea, es non grato para el país de Estados Unidos, que yo sé que eso no es un delito, el que te quiten la visa, a muchas personas le quitan la visa. Sin embargo, el por qué todavía no lo sabemos, aunque digan desde el gobierno de México que es un tema político, pues a nosotros ¿qué nos hace pensar eso? Y así, sin fin de personas que para poder llegar a donde están, tienen demasiadas acusaciones. Todas estas personas, ¿cómo van a pasar el filtro ese de integridad del INE? Si lo pasan, pues va a haber señalamientos. Que además no es vinculante el filtro va a ser simplemente una recomendación para que los partidos al final terminen decidiendo. Ahora, todo esto también se da en el contexto de una semana muy agitada en el tema Sinaloa. Creo que no lo habíamos hablado porque ocurrió apenas el
fin de semana volvió Rocha Moya, se volvió a ir Rocha Moya. Sinaloa tiene una nueva gobernadora que todavía está ahí en discusión si es cercana o no a ese grupo. Tiene ya una virtual candidata de Morena a la gubernatura, cuyo pasado también se está debatiendo, se está analizando para ver si es cercana a Rocha Moya. Juran que no, bueno, hay que ver, hay que entender las formas muy particulares que tienen los estados de gobernarse. Una entidad, Sinaloa, donde evidentemente Rocha Moya era un todopoderoso, protegido, ahora sabemos, por la delincuencia organizada, pues es de esperarse que prácticamente toda la clase política morenista estuviera en algún momento en contacto con su posición. Pero ¿cómo ven la posición de Morena de cara al proceso electoral que viene después de esto que está pasando, por ejemplo, en el caso Sinaloa? Mira, yo quisiera, ahora sí voy a explicar un poco más este tema. Quisiera regresar un poco al caso del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y me preocupa mucho, para decirlo así claramente, el viraje autoritario que está dando Morena, y me preocupa más el viraje autoritario que está dando la doctora Claudia Sheinbaum, porque hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo conciencia, desde que la he seguido y he seguido a su equipo de trabajo, son personas con una vocación democrática. Y en esta coyuntura tan lastimosa que se está dando en toda la clase política nacional, creo que están recurriendo a medidas que, en primer lugar, los va a revertir en el aspecto institucional en el país. En segundo lugar, va a revertirlos a ellos institucionalmente. Y en tercer lugar, nos puede llevar a una deriva política que creo estamos viendo muy presente en Tamaulipas, pese a que, por ejemplo, tenemos a un gobernador fortalecido y con mucho poder, pero que en el aspecto territorial se ha visto mermado por grupos disidentes, no sé, por sí decirlo, que es como una muestra de lo que ha sido el país en su historia, en su breve historia democrática, porque somos 20 años de democracia. Me preocupa lo siguiente: están haciendo, ya están haciendo lo mismo que hizo Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, cuando llegó al poder, secuestró el Congreso, y desde el Congreso empezó a actuar como un dictador. Todo lo que su lista decía era lo que se tenía que hacer, y parecía que la 4T está virando de esa forma. Hicieron una elección judicial para supuestamente mover a todos los emisarios del pasado, a todos los militantes del PAN, del PRI, del PRIAN que estaban involucrados, y solamente hicieron una elección a modo con un acordeón. Tienen minado el Instituto Nacional Electoral, desaparecieron la rendición de cuentas, incluso grandes avances democráticos, como lo llegó a hacer el 3 de 3 o toda la declaración patrimonial de los políticos, ya se ha quedado como un borrador, como un bosquejo que ya nadie aplica. Y si nos revisamos en los portales de transparencia, creo que es hasta la fecha que ha de haber hasta alcaldes que ya llevan más de 6 años en el poder y no han hecho una verdadera declaración 3 de 3. Entonces pareciera que nos estamos sumergiendo en un diálogo, en un debate de que si le corresponde a intereses de Estados Unidos o no, y no nos estamos involucrando en el aspecto interior de fortalecer el gobierno y de fortalecer la gobernabilidad, de fortalecer las instituciones para que ellas sean las que lo hagan, y no estar en este juego de apellidos y de personajes que estén teniendo ocurrencias que hay otros expertos legales, varios influencers, que me podrían dar la razón en ese aspecto. Pero bueno, creo que estamos sumergidos en un debate que lo único que va a hacer, y hay que aplaudirles a Morena, es seguir fortaleciendo a alguien que prácticamente, si pasaran 2 años más sin que lo mencionaran, ya sería un completo desconocido. Yo lo que veo en México es muy similar lo que está haciendo Estados Unidos al caso de Venezuela.
empoderan a María Corina Machado, quitan a Maduro y dejan a Delcy Rodríguez. Y desechan a María Corina Machado. Y desechan a María Corina Machado. Se queda el mismo gobierno con el mismo sistema, pero ahora bajando las manos contra el imperio yanqui. Lo mismo creo que está pasando aquí en México. El problema de la resistencia de Morena y de la presidenta Claudia y el gobierno es que está muy involucrado con el sexenio de López Obrador. Simplemente es una continuidad del proyecto. Estados Unidos no es que quiera quitar a Morena del poder, es mi punto de vista. Simplemente quiere que le respondan a los intereses de ellos. Tan. ¿Qué son los intereses de ellos? Ahorita se está renegociando el tratado, no ha habido mucho avance, no ha habido mucha información de Marcelo Ebrard de qué es lo que se ha trabajado. En Canadá vemos que ya pusieron aranceles, los propios que rompieron relaciones y que ya pusieron aranceles Canadá a Estados Unidos. Probablemente hacia allá vamos aquí en México, donde va a haber acuerdos, luego van a cambiar el diálogo y pues aquí van a tener que tomar otras medidas para tratar de mesurar o romper la liga. Lo mismo creo que está pasando aquí en el tratado, como operó en Venezuela, como todo. ¿Y por qué están atacando tan fuertemente desde Estados Unidos y la oposición a todos estos políticos de Morena, en los cuales hay claramente evidencias de supuestos colusiones con el crimen organizado en el país? El tema Rocha Moya cae en eso. Y yo creo que el tema Rocha Moya simplemente es la hebrita de la sábana más deshilachada, que por ahí jalaron, porque conectas eso, y no sé si vieron ayer el documental de Televisa que hablan del vínculo de Rocha Moya con el gobernador Américo Villarreal, jalan de ahí, y llega Américo Villarreal, jalan a Tamaulipas y entran al huachicol fiscal. Ya entran al huachicol fiscal cómo se financiaron las campañas de Morena en el 24, y en el 22, y en el 23, en donde haya habido elecciones, cómo se estuvieron en ese periodo financiando, y de ahí cómo llegan a Dan Augusto, a Omaro, a Andy López, y de ahí a López Obrador. Es un hilo conductor que conecta absolutamente toda la sábana. Entonces, creo que Estados Unidos simplemente está metiendo una cierta presión para que empiecen a bajar las manitas, se haga lo que ellos quieran en cuanto a temas comerciales, temas económicos, temas de sancionar a China o sancionar a otras economías que están peleando contra Estados Unidos, la hegemonía global. Y por ahí creo que es donde nos están atacando, en donde más nos duele, en donde tenemos fiscalías carnales que realmente pues, no van contra el crimen organizado y acabar con toda la delincuencia aquí en México. Sí, pues contra los incómodos sí, pero no contra los cómodos, contra los que realmente se benefician de que el sistema esté como esté. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando. Rocha Moya simplemente es un peón del ajedrez para poder ganar la partida, que la partida es mucho más profunda. Y este episodio tan curioso que vimos el fin de semana de que regresa Rocha Moya, se va a Rocha Moya otra vez, muchos lo relacionan con las pugnas internas que hay en Morena. Una de las muchas interpretaciones que se han dado es que a Rocha Moya lo hubiera impulsado el grupo obradorista, el grupo más duro de Morena, para regresar al poder. Después, al ver que no iba a tener el respaldo presidencial, pues prefirió hacerse a un lado. ¿Coinciden con ese posicionamiento? Es decir, es un reflejo de esta pugna interna tan fuerte que hay al interior de Morena entre los más rudos, entre los duros y los que le responden más bien a la presidenta. Yo veo en la forma de hacer política de la presidenta un talón de Aquiles que es el que está propiciando generalmente esto, y es que no tiene López Obrador, su proyecto político lo voy a mencionar de esta forma, basado en anclas. Esas anclas son todos personajes como lo fue la misma presidenta en su momento, que brillaban, que perfilaban, que fueron parte de la militancia y que después les dio su espacio de poder, les dio su cuota de poder, y eso le permitió después hacer el desfile de corcholatas, y esas corcholatas después siguieron en la continuidad. Pero parecía que la presidenta no puede, o su equipo de trabajo, más bien dicho, ella no vamos a responsabilizarla, su equipo de trabajo no ha logrado ese control
de las mismas instituciones del Estado, y es lo que propicia este ambiente. El único que veo en ese aspecto, pero también porque está solapado por grupos de poder pertenecientes a esa vieja nostalgia del prismo, es el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Es alguien que al menos mediáticamente es respaldado por un grupo muy evidente del poder, o de lo que fue del poder en México, pero no veo otras figuras que estén sobresaliendo, o incluso de sus mismos aliados de la 4T. Por ejemplo, vemos a un Marcelo Ebrard que se ha ido desdibujando de esta situación, y pareciera un poco irónico, porque si hay un mexicano que tiene la capacidad de llevar una relación bilateral, cordial, con el gobierno estadounidense, es un personaje como Marcelo Ebrard, y brilla también un poco por su ausencia. Y esto también está propiciando que el obradorismo siga teniendo esta área de oportunidad, porque además, como lo mencionan ustedes, la fortaleza de López Obrador sigue prácticamente intacta. El tema de Rocha Moya realmente me llama mucho la atención cómo tomó la decisión, ya sea porque recibió una llamada de Palenque o por sus propios tanates. Como haya sido la decisión que haya tomado para poder pararse un día en el Palacio de Gobierno de Sinaloa y decir, yo regresé, soy otra vez gobernador. Y justo el día que la presidenta, el único día de 2 años que se enfermó, exactamente. Para que tomara esa decisión, sea por las razones que sean, aquí ya sería especular. Hay quien dice que le habló con Andrés Manuel y le dijo que se metiera. Hay quien dice que fue él solo, porque empezó a sentir pasos en la azotea porque agarraron al chofer de Melesio Cuen, y que vieron lo de la visa de Andy, que vio una serie de hechos que, ay canijo, ya están cerca de mí, la justicia, entonces mejor me regreso al fuero. Sea por lo que sea, no voy a juzgar. El que tenga el valor de hacer esa acción sin consultar a la Secretaría de Gobernación o a la presidenta, sobre todo a la presidenta, híjole, eso habla de la ruptura interna que hay entre los liderazgos del partido en el poder, del régimen en el poder, porque a lo mejor se siente solapado por otras personas, o se siente en conjunto con otras personas, y que no tiene que andarle rindiendo cuentas a la presidenta de la República o a la Secretaría de Gobernación. Eso a mí me llama mucho la atención. Pero en realidad existió esa unión. ¿Vale? En realidad existía quórum, en realidad existía unión. La unión previo a que López Obrador estuviera, o sea, previo a cuando López Obrador estaba en el poder, se mantuvo para que la presidenta llegara al poder. Pero recién llegada al poder la presidenta, volvieron las diferencias. No es parte de lo mismo, o sea, no creen ustedes que, o sea, sí ha cambiado el poder y todo, pero es parte de un mismo entramado que inició desde la segunda mitad de la administración de AMLO. Y es la naturaleza misma de Morena, ¿no? Sí, no, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, la unión solo se da en la foto, ¿verdad? Atrás están todos peleándose. La diferencia entre la presidencia de López Obrador y Claudia Sheinbaum en cuanto a liderazgo con los personajes políticos en todo el país es que el movimiento lo inició AMLO. AMLO era el presidente y él decía sí, no, blanco, negro, alto, chaparro, lo que quisiera. Lo que quisiera, él lo decía. Entonces, todos los electos de Morena, antes de la presidencia, todavía hasta el 24, son personajes que dio el palomazo Andrés Manuel. Y ahorita, el poder es de la presidenta. Evidentemente hay pugnas por las candidaturas en el 27. Hay pugnas. La presidenta también trae ciertas ideas, tiene nuevos cercanos y todo. Pero estas personas que están arropadas por el Grupo Tabasco, pues también se sienten con poder. Entonces, vemos qué está pasando con Adán Augusto. Ya no sale ni a prensa, no da ningún comentario, está atacado por todas partes, le quitaron el liderazgo de la bancada de Morena en el Senado. A Andrea Chávez ya le dijeron cálmate, a lo mejor parece que se va a la alcaldía de Juárez y no a la gubernatura de Chihuahua como ella pretendía. En Sinaloa, pues Rocha Moya fue el primero que lo apoyó a él. Entonces vemos cómo los otros grupos de poder de interés a nivel nacional
Pues la presidenta está diciendo, yo soy la presidenta. No peleo de frente, pero ahora soy yo. Entonces sí creo que eso esté pasando dentro del movimiento. Ahora, a mí me llama la atención porque yo coincido con esto que dices. Yo me parece que uno de los graves errores que cometió López Obrador fue la selección de personas para rodearse, una herencia maldita que le dejó a la presidenta con gobernadores francamente impresentables en muchas partes del país. Pero me llama la atención que los primeros perfiles que empezamos a ver ya de los próximos candidatos de Morena a las gubernaturas del 2027, las que ya conocemos, pues tampoco escapan mucho de esa definición. A mí me llama la atención, por ejemplo, Santiago Nieto en Querétaro, un personaje que no ha hecho más que el ridículo en las posiciones en las que ha estado. Sí. No ha conseguido ninguno de los objetivos que se le han planteado. Con su esposa siendo consejera del INE. Con su esposa siendo consejera del INE. Es más conocido por sus pleitos personales con Roberto Gil. También hay que decirlo, va a un estado muy complicado para Morena, donde seguramente tiene pocas posibilidades, sea quien sea ahí el candidato morenista. Pero sí, me parece que llama a la reflexión la selección de candidatos que está haciendo Morena, el personaje de Campeche, que es incondicional, de Laida Sansores. En fin, no sé si estamos... Salgado Macedonio, me parece que imagínate, no va a respetar el tema del nepotismo. Pareciera que Morena sigue sigue de frente con ese posicionamiento de que quien sea, mientras esté dentro del movimiento, es respetable. Y me parece que eso sí contribuye a una degradación del sistema político mexicano que ya estamos viendo en este momento. A mí hay algo que me alegra, digo, pareciera irónico, pero algo que me alegra de todo esto que está pasando con Morena, porque es algo que ha pasado también desde que inició la vía democrática del país. A ver, por ejemplo, el único sexenio que en realidad fue una luna de miel, entre comillas, fue el de Fox. Los priistas le entregan el poder porque se quedaron con las cuotas de poder a conveniencia. Él llevó una luna de miel con ellos. Fue avanzando la historia y llega un Felipe Calderón que lo primero que hace es confrontarlos. Les avienta al ejército en los poderes regionales. Y eso ayuda, de cierta forma, a ir mermando los bastiones que habían quedado del priismo y que podían rescatarlo, y que sí lo hicieron, lo rescataron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Felipe Calderón mina a los gobernadores y con Peña Nieto pareciera que iban a llegar a otra luna de miel más, y inician los escándalos de corrupción. Uno fue el narco, el otro fue corrupción y narco. Y se empieza a dar otra depuración más. Vimos a los Duartes en la cárcel, etc. Llega la 4T y Andrés Manuel concentra un poder basado en su persona, en su liderazgo, y lo quiere aterrizar y dejarlo postergado por años más. Y vemos este conflicto entre la presidenta contra ese grupo, y es una evidencia muy clara de cómo el sistema democrático mexicano sigue sobreviviendo pese a todas las embestidas que le están dando desde el poder, desde los congresos, desde el poder judicial. Y esa naturaleza que vemos de cómo se empiezan a degradar poderes es la genialidad de la democracia, porque la democracia mantiene un régimen de inicio, o sea, desde que inició esto hasta el nivel al que llegamos, y probablemente la 4T se salga con la suya, pero no como quiere, o Estados Unidos termine doblegándolo. Pero lo que yo considero que desde la ciudadanía y desde los partidos se debe de conservar una bandera para que esta forma de que se dé la política sin limitaciones, como lo está tratando de hacer la misma 4T, pero viene desde el priismo, desde el PAN, es seguir manteniendo estas instituciones para ver esto. Probablemente sí lleguen gente del obradorismo, pero también probablemente lleguen personajes ya afines a la presidenta Claudia Sheinbaum o emanados desde el mismo morenismo, y creo que eso es lo que le daría un poquito más de salud a esto que estamos viendo. Por ejemplo, que hay un Toro en Guerrero, pero puede haber otros personajes en otras partes del país que van a empezar a tomar
poderes, y es parte de esta misma genialidad. Por ejemplo, hablábamos de un cabeza de vaca. Sí, cabeza de vaca fue autoritario, cabeza de vaca fue un gobernante excepcional en esa materia, pero ¿dónde está? ¿Dónde terminó? Esa es la lección principal de todo esto que estamos viendo. Sí, definitivamente. La democracia es un sistema, Pedro, como bien lo dices. O sea, no simplemente es ir a votar el día de la elección. Y gracias a que tenemos un sistema democrático, es por lo cual llegan grupos de poder y pierden el poder eventualmente. Y eso empieza a pasar. Sin embargo, sí creo que en estos siempre han estado degradadas las instituciones, realmente. Siempre han estado controladas por alguien más poderoso. ¿Y quién es el más poderoso? Pues el que maneja la cartera del gobierno del país, ¿verdad? Es el gobierno federal. Siempre han estado cooptadas por eso. Sin embargo, por más que haya instituciones en decadencia, ahorita creo que se está intensificando todo. Sí, yo creo que lo decíamos en algunos de los programas pasados, sobre todo el nivel político de muchos de los... A ver, también lo decíamos, hay que poner la lupa sobre Tamaulipas. Los alcaldes de Tamaulipas en muchos casos también son impresentables, sí. Y quienes aspiran a sucederlos también lo son. No estoy diciendo ni mucho menos que en el pasado haya sido una panacea, pero sí me parece que esta coyuntura política no está contribuyendo a subir el nivel político de quienes nos aspiran a gobernar. Precisamente a eso quería ir. Nos falta a nosotros, no estamos en la lista de estados que van a la sucesión en el 27, pero evidentemente, brincando esa elección, estaremos de lleno ya en el juego sucesorio. Muchos aspirantes, cada día más. Me da a mí la impresión de que hasta hace algunas semanas decíamos que la oposición no pintaba, sigue estando muy lejos de dar batalla, pero me parece que hay algunos movimientos, están dando señales de vida, sobre todo en el PAN, que veo que empiezan a moverse. Hay que ver qué va a hacer MC. Pero ¿cómo afecta toda esta coyuntura tan compleja que está viviendo el país a quienes aspiran a la sucesión en el 27? Pienso en los aspirantes de Morena, que son muchos. ¿Se les puede complicar? ¿Cómo lo ven? Sí, definitivamente se les va a complicar. Ahora con este nuevo filtro de la doble nacionalidad, como tú decías, yo estoy seguro que algunos de los fronterizos van a tener que revisar su situación. Definitivamente. Ahí también, no sé si vieron ayer una rueda de prensa de Romero, el presidente nacional de Romero Hicks. No, ¿cómo se llama? Jorge Romero. Romero Hicks, ¿no? No. Herrera. Jorge Romero. Presidente nacional del PAN, donde dijo que ya va a dejar a los estados que haber las alianzas que hagan, cuando al principio decía que no va a haber alianzas. Y estratégicamente a lo mejor es viable, porque, por ejemplo, en ciertos estados, pues está fuerte el PRI, o está fuerte MC, o está fuerte el PAN, entonces entre ellos a lo mejor hacen ahí, y son los partidos de oposición al final del día, hacen ahí sus jugarretas para poder tratar de conquistar el poder o acercarse a él y quitarle tantita de la hegemonía de poder que tiene ahorita Morena. Las gubernaturas que ahorita van a estar en juego en el 27, pues lleva amplia mayoría Morena en la mayoría. Sin embargo, no están tan lejos la oposición, los diferentes partidos, en los diferentes estados. Ahí anda, y en el 28 sucederá algo similar. A lo que voy es que ya ser candidato o candidata de Morena en las siguientes elecciones no es sinónimo de una victoria electoral. Sí, que tienes una ventaja, estás en el poder, estás más fortalecido, tienes más acompañamiento porque tienes pues, al gobierno federal acompañándote, muchos estados, muchos municipios, ya controlas más estructuras, controlas pues todo el tema de los programas sociales. Claro, es mucho más viable que gane un candidato o candidata de Morena en la mayoría de las elecciones posteriores. Sin embargo, no es sinónimo ya de victoria. Y otra cosa, ya no solo alcanza con la marca, tiene que haber mejor selección de candidatos, que es lo que ahorita están buscando. Nada más que lo que estoy viendo ahorita, que las encuestas, si salió Citlali Hernández, no las están publicando, las están presentando directo a los precandidatos, bueno, ahorita los coordinadores de la soberanía nacional. De la defensa. Ya critiqué mucho al poder federal en turno, ahora voy a hablar de una proeza que yo considero en este aspecto de la selección de candidatos de Tamaulipas que se me hace sumamente importante, y yo creo que es una de las iniciativas que más va a ayudar
en sanear la vida política del país es exclusiva de la presidenta, que es la movilidad política. Hay muchos impresentables, hay muchas figuras que lo van a seguir siendo, pero creo que conforme se aplique esta medida y se vaya dando, conforme avance el tiempo, va a haber muchos resultados positivos, porque yo considero, y Tamaulipas es el caso más claro de lo que está pasando en el país, que uno de los graves problemas que se ha dado en la vida política reciente nacional es la perpetuidad de los grupos políticos. Sí. Y pareciera que aún en Tamaulipas, en algunos municipios se quisiera hacer, como en la zona sur, aquí en el centro del estado, y creo que el punto de partida para el morenismo estatal, como se está aplicando ya de cierta medida en el federal, es apostar a la movilidad política y tener muchos candidatos. Creo que el mejor ejemplo, ahora vuelvo a hablar de algo que critiqué, pero que a mí también se me hizo muy positivo, sí, la forma en la que se organizó la reforma al Poder Judicial sí fue muy catastrófica, pero uno de sus grandes aciertos fue la apertura ciudadana que le dio a los puestos, aunque haya habido acordeones, listas, lo que quieran decir. Muchas personas aparecieron a escena y creo que eso sería lo más sano en Tamaulipas y en muchas partes del país, que más personas aparezcan a escena como futuros candidateables y no aquellos cribados por los grupos de poder de siempre. Pues sí. No, y pues yo toda esta semana he estado viendo pues muchos, sobre todo tweets, ¿verdad? De la nueva poeta de la Cuarta Transformación. De Liz. Liz Vilches. Es la Amado Nervo. La Pablo Neruda de la 4T. Impresionante su léxico. De haber sido una estrella de Twitter en su momento, ¿no? No la habíamos perdido. Sí. No la habíamos perdido. No sé por qué hasta ahorita sale todo esto después. Y la lección para tantos, no solo morenistas, políticos de muchos extractos que, sí, pues que se pongan a revisar sus redes sociales para ver las barbaridades que decían hace algunos años. Impresionante. Están a tiempo, muchos aspirantes a las candidaturas están a tiempo de revisar sus Twitter, Facebook, Instagram y demás para borrar todo lo que haga falta. Sí, definitivamente. Esa también es un tema y hay mucha gente, porque fue balconeada por la propia Liz Vilches en Quién es Quién, en Las Mentiras de la Semana, que traen la daga muy clavada y están buscando pues, todos los tweets, traen como 500 comentarios refiriéndose a sus tweets viejos. Pues bien. Creo que a la 4T, a Morena se le ha olvidado uno de los grandes, la regla más importante que impuso López Obrador desde la presidencia, que fue prohibido prohibir. Exacto. Y no me vengan con que la ley es la ley. Eso es de clave. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.